Este es el árbol universal de la vida. Todos los organismos que existen en el universo están representados aquí. Tenemos abajo lo que se llama el antepasado universal. No sabemos si la vida se originó más de una vez sobre la Tierra, pero lo que sí sabemos con certeza es que todos los organismos que conocemos derivan de un antepasado único, de una especie única, que es la que está representada aquí abajo. Hay, como ven, tres grandes grupos de organismos: las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Todos han oído de las bacterias. Pensamos a veces de bacterias como organismos que son microscópicos, que causan enfermedades. Sin embargo, son esenciales para la vida sobre la Tierra, entre otras cosas porque descomponen materia orgánica para que la puedan utilizar nuevos organismos, pero son también esenciales para nuestra vida individual. Hemos aprendido relativamente reciente que la cantidad de bacterias con la que estamos asociados es mucho más grande de lo que creíamos. Cada uno de ustedes, yo también, tenemos entre 10 y 100 veces más bacterias en nuestro cuerpo que tenemos células humanas. O sea, si contamos células, somos más bacteria que seres humanos. Los arquea, estos son unos organismos descubiertos hace 40 años más o menos. Se conocían 2 o 3 de ellos, son microscópicos como las bacterias, y se creía que eran bacterias extrañas, pero con la llegada de la biología molecular y nuestra posibilidad de estudiar organismos de maneras diferentes, se descubrió que era un grupo de organismos completamente distinto de las bacterias y tal vez tan numeroso como las bacterias. Este árbol filogenético está construido con la convención de que la longitud de cada rama es aproximadamente proporcional a la diversidad de ese grupo de organismos. Entonces aquí tenemos las bacterias, de las que conocíamos solo 2 especies hace 40 años, y ahora conocemos miles y miles y millones. Entonces están los organismos eucarióticos, que son los organismos que tienen células complejas, mucho mayores y mucho más complejas que las células de las bacterias y de las arquea, y que incluyen a los animales, los hongos y las plantas, que son los únicos organismos multicelulares y por ello los únicos organismos que podemos percibir con nuestros sentidos directamente, sin ayuda. Estos son los únicos organismos que nuestros antepasados de hace hasta 300 años, los únicos que conocían. Ya ven que representan una parte pequeña de todo el árbol de la vida. La mayor parte de los eucariotas son también microorganismos, son unicelulares, aunque son mucho más grandes que las bacterias, son todavía microscópicos. Si nos fijamos entonces en los animales, hay unos 35 grupos grandes, uno de los cuales son los vertebrados, los organismos a los que nosotros pertenecemos. Hay muchas clases de otros organismos, de moluscos y insectos y muchas otras. Dentro de los vertebrados hay varias clases, bastantes clases, y una de ellas son los mamíferos, que están representados aquí con el mamífero ancestral, y entre los mamíferos hay una serie de grupos que incluyen los ratones, los conejos y los primates. Esta es una representación sencilla de la evolución de los primates, empezando con el primate ancestral abajo y llegando hasta los seres humanos arriba. Los parientes más cercanos de los seres humanos son los chimpancés. El linaje que va a los humanos y el que va a los chimpancés se separan hace unos 7 millones de años. Hay una escala temporal aproximada en el lado izquierdo. Y cuando Darwin murió, Darwin que había arguido que nuestros antepasados eran primates y que estaba convencido de que eventualmente se descubrirían fósiles
Cuando él murió en 1882 no se conocía ningún primate, ningún organismo que fuera antepasado nuestro y ya fuera del linaje que va a los chimpancés o otros primates. Ahora conocemos miles de ellos. Aquí esto es una representación relativamente reciente de algunos de los grupos más interesantes. Si empiezan a mirar con los nombres, son los antepasados poco después de que nuestro linaje se separa de los chimpancés. Tienen nombres exóticos, Sahelanthropus, Ardipithecus, etc. Después hay un grupo de bastantes especies que se llama Australopithecus, están ahí en el medio. Y ya más arriba empiezan los que llamamos hombres, Homo. El primero de ellos es este Homo habilis, que vive, si miran la flecha, hace aproximadamente 2 millones de años. Y hay muchas otras especies, hasta llegar a la nuestra, que aparece solo hace unos 150.000 años en África tropical. La vida, el antepasado ese universal común que les enseñaba en la primera diapositiva, empezó hace unos 3.500 millones de años. Nosotros llevamos solo 150.000 años. Es difícil comparar miles de años con millones de años, pero si transformamos la historia de la vida en una escala de un año, entonces nos encontramos con que el origen de la vida ocurrió el 1 de enero, a la primera hora de la mañana, y los humanos venimos a existir el 31 de diciembre a las 23:45. Llevamos solo 15 minutos sobre la Tierra y, sin embargo, en muchos sentidos hemos venido a dominar la Tierra por buenas razones, incluyendo los valores éticos y otros que hemos adquirido. Hay dos atributos anatómicos que nos distinguen muy claramente de los primates más cercanos a nosotros, los chimpancés y los gorilas. Uno de ellos es la postura bípeda, el otro es el gran cerebro. La postura bípeda sabemos que la adquirieron nuestros antepasados poco después de que se separan del linaje que va a los chimpancés. Aquí tenemos la representación de un fósil de una mujer joven, sexualmente madura ya, pero joven, que vivió hace como 4 millones de años, y es claramente que era una persona bípeda. No es necesariamente claro a todos nosotros, pero los anatomistas, los paleoantropólogos miran a cualquiera de los huesos y saben que era bípeda. Nosotros nos vamos a fijar solo en la cadera, fíjense, la pelvis, y si la comparamos con la pelvis de un ser humano a la derecha, ven que son muy parecidas. He agrandado la pelvis de Lucy porque Lucy tenía 1 metro de alto, su especie eran todavía muy pequeños, pero es claro que con una cadera como la de Lucy, ella no podría andar como un chimpancé o un gorila. Los chimpancés y gorilas a veces adquieren la postura erguida, pero para andar tienen que apoyarse en los brazos o patas delanteras, andan apoyándose en los nudillos y por eso, entre otras cosas, tienen los brazos tan largos. Ahí tienen una representación de Lucy comparada con un ser humano moderno. Los huesos que se encontraron de Lucy están sombreados. Ahora, como les decía, tenemos realmente miles de lo que se llaman homínidos, personajes, individuos, especies que vivieron en el pasado, en el linaje que lleva a los humanos modernos, después de haberse separado del linaje de los chimpancés. El otro factor que nos interesa, que llamaba yo la atención, es el gran cerebro. El cerebro de un chimpancé o un gorila es entre 300 y 400 gramos, o 300 o 400 centímetros cúbicos, que es lo mismo. Nuestro cerebro es 3 o 4 veces mayor, si lo ven allí, 1.400 centímetros cúbicos, casi 1,5 kilogramos. Y este dibujo lo hice yo para ilustrar a lo que se llama en anatomía las leyes alométricas.
suena muy complejo. Simplemente eso dice que cuando una parte del cuerpo crece, otras partes del cuerpo crecen. Proporcionalmente, pero no en la misma proporción. O sea, un cuerpo mayor tiene un cerebro mayor, tiene brazos más largos, etc. Aquí lo que dibujé yo en la parte de arriba son descendientes de Lucy. Lucy era Australopithecus afarensis, que se convierten en especies que son corpulentas, como la especie que se llama Robustus, robusto. Ese de masa corporal es comparable a la de un humano moderno, sin embargo tiene solo 500 gramos de cerebro, mientras que nosotros tenemos casi 3 veces más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué crece el cerebro? Primero les voy a mostrar lo dramático que es el aumento del cerebro con esta figura que trata de representar lo mismo que la anterior, pero de una forma un poco más técnica. Esta línea representa la relación alométrica entre el tamaño del cuerpo y el de cerebro en los primates. Y ven aquí que si uno va de un chimpancé adulto de 40 kilos a un gorila de algo más de 100, ven que el cerebro, esto está un poco inclinado, ha aumentado de 300 a 350 gramos o una cosa así. Y aquí caen las otras especies como Lucy, más o menos en la misma línea, pero cuando vamos a las especies que ya llamamos hombre, homo, el cerebro se dispara y aumenta a una velocidad tremenda. ¿Qué es lo que pasa, como con tantas cosas, en la historia de la evolución, que es una teoría relativamente joven? No lo sabemos, por cierto, pero procedemos, como siempre, con hipótesis, con teorías que tratamos de confirmar. Y una teoría que es probablemente el proceso que contribuyó más al aumento del cerebro, lo he representado yo aquí con esta diapositiva, que tiene que ver con el uso de herramientas. Entre los antepasados humanos, los homínidos, desde hace 7 millones de años, los primeros que empiezan a usar herramientas son Homo habilis, que por eso se le empieza a llamar Homo, hombre, hace 2 millones de años. O sea, durante mucho tiempo no tenían el cerebro mayor, no construían herramientas. A partir de ahí, el cerebro aumenta rápidamente hasta llegar a nuestra especie. La lógica de esta hipótesis es la siguiente. Primero, durante esos 5 millones de años, desde hace 7 millones hasta hace 2, había habido cambios muy importantes, muy al principio ya la postura bípeda, que muy importantemente deja los brazos libres. Y eso hace que los brazos evolucionen, sobre todo la mano. La mano humana es un instrumento para manejar objetos increíblemente eficaz. No lo pensamos en ello, pero sentimos la temperatura, la aspereza de los cuerpos, podemos manejar objetos pequeñísimos, podemos manejar objetos grandes. Los chimpancés o los gorilas no pueden hacer nada como eso. Ellos no pueden hacer esto o juntarse así el pulgar con los otros dedos. Una vez que evolucionó ya la mano como parte de la evolución de la postura bípeda, empezaron a utilizar instrumentos, palos que encontraban o piedras, y en algún momento se les ocurrió empezar a construir sus propios instrumentos. ¿Quiénes construyen instrumentos? Los que son más inteligentes. Por una razón sencilla, que no parece obvia hasta que uno lo piensa. Para construir un instrumento hay que pensar en el futuro. ¿En qué uso vamos a hacer de ese instrumento? Hacemos un cuchillo para cortar. El cortar va a tener lugar luego. Hacemos una flecha para cazar. Hay que formar imágenes mentales de realidades que no están presentes. Solo los humanos podemos hacer eso. Espero al final tener un poco de tiempo para elaborar esta idea, que al principio parece muy contraintuitiva, pero es verdad. Implica, entre otras cosas, es lo que elaboraré un poco más luego, que los animales no saben que existen como individuos. Lo voy a dejar en ello así por ahora. Entonces, los que son más inteligentes, porque son más capaces de anticipar el futuro, hacen más instrumentos. El construir instrumentos les da ventaja en la vida. Estos sobreviven mejor
y dejan más progenie que los que no son tan inteligentes, y quiere decir que en la generación siguiente hay más individuos más inteligentes. Y así es como pensamos que aumenta el tamaño del cerebro con este ciclo de retroalimentación positivo que lleva hasta el enorme cerebro que tenemos los humanos. Hay otros factores que sin duda contribuyen y que en parte dependen de ello, particularmente la organización social que tenemos los humanos. Pero este probablemente es el proceso fundamental, la construcción de instrumentos, la industria, si ustedes quieren, lo que lleva al aumento descomunal del cerebro. Diferencias anatómicas entre los humanos y nuestros parientes más cercanos. Aquí tenemos la postura bípeda, que ya he hablado de ella bastante, el pulgar opuesto y la habilidad de la mano y aumento del cerebro también. La reducción de la mandíbula y reconfiguración de la cara es una necesidad para que el niño pueda pasar por el canal de natalidad. El cerebro aumenta tremendamente de tamaño y esto hace que otras partes de la cabeza se tengan que reducir, particularmente la mandíbula. Si ven a un gorila, tiene una mandíbula enorme. Nuestra mandíbula se ha ido reduciendo a través del tiempo y también el tamaño de los dientes, y siguen reduciéndose. Por eso tenemos algunos problemas dentales, porque tenemos todavía una incongruencia entre la mandíbula y los dientes. En cualquier caso, el siguiente factor, ovulación críptica y receptividad sexual continua, ese es fundamental. Cuando un primate entra en celo, una hembra entra en celo, se le hinchan los órganos genitales externos y adquieren un color vivo. Está anunciando, soy fértil. Cuando no están en celo, ni siquiera pueden aparearse, los órganos sexuales están cerrados. Cuando una hembra está en celo, un macho la ve, se acerca, se aparea con ella y no tiene razón biológica ninguna para quedarse allí ni un minuto más a cuidar de ella o de la progenie o para aparearse otra vez, porque la probabilidad de aparearse, de que el apareamiento sea fértil, de que vaya a producir progenie, es más del 95%. Entonces, biológicamente, lo que es ventajoso para el macho es marcharse y tratar de buscar otra hembra y dejar más progenie con otras hembras. Una vez que ocurrió este cambio en la evolución humana, que la mujer, incluso las hembras de estas especies, de algunas especies anteriores, ya no anuncia cuando está en celo, la evolución es críptica. Si el macho se aparea con la hembra, con la mujer, y quiere tener hijos con ella, tiene que quedarse allí, protegiéndola de otros apareamientos y apareándose de nuevo y de nuevo porque no sabe cuándo va a ser fértil. Y esto da lugar a la creación de la familia nuclear, padre, madre e hijos, que solo existe en los humanos, al menos de manera bien definida entre todos los primates u otros animales, y que es el fundamento de nuestra sociedad. Empezamos con la familia nuclear y a partir de ahí se organizan estructuras sociales cada vez más amplias hasta llegar a estructuras que tenemos hoy que incluyen toda la humanidad. Si miran en la línea penúltima, tienen la modificación de la laringe y cuerdas vocales. Eso hace posible que hablemos. Los chimpancés no pueden hablar por varias razones, incluyendo no tener un cerebro apropiado, pero además no pueden emitir sonidos como podemos emitir nosotros, de esta manera, vocalizar y pronunciar consonantes, que es evidentemente un factor importante en la evolución de la humanidad, la evolución social y la evolución de los atributos éticos y religiosos. Diferencias de comportamiento entre los primates y nosotros. Aquí una lista de, primero, factores de inteligencia. El poder de abstracción. Somos capaces de formar conceptos abstractos, belleza. Somos capaces de producir imágenes mentales de realidades que no están presentes, como les decía. Esta capacidad de abstracción juega un papel muy importante en la evolución de la ética.
Después la categorización, eso se refiere al formar categorías, ver objetos como miembros de una categoría general. Esto es una manzana, sé que es una manzana y por lo tanto sé que tiene ciertas propiedades. Esto otro es una pera y ya sé que tiene otras propiedades porque pertenece a la categoría de peras. Y finalmente el razonamiento, que hacemos deducciones a partir de premisas, tenemos ciertas ideas y a partir de ellas podemos derivar otras. Lenguaje simbólico. Con eso me refiero al lenguaje hablado y escrito en que utilizamos símbolos para representar realidades. Creo que no hace falta llamar demasiado la atención sobre ello. No hay nada en la palabra manzana que indique que es una manzana, excepto el convenio en el lenguaje castellano de que sea eso lo que significa. El lenguaje simbólico humano es creativo infinitamente en dos dimensiones. Tenemos el poder de crear un número infinito de palabras y podemos crear un número infinito de frases o párrafos para expresar ideas. Hay lenguaje simbólico en la naturaleza fuera de los humanos, por ejemplo, entre los insectos sociales y otros, pero es comunicación simbólica controlada completamente por los genes. Un ejemplo que me gusta citar, porque es uno de los primeros que se descubrieron y porque llama la atención, es por ejemplo el de las abejas de miel. Si una abeja de miel está explorando y descubre una fuente importante de alimento, flores abundantes con néctar, entonces huele directamente a la colmena y empieza a hacer una danza, un baile, se llama así, lo llamamos al menos en inglés, una danza, con una figura de 8, y con esta figura de 8 él está diciendo a las demás abejas que se han agrupado todas alrededor de ella, todas, miles y miles de ellas, una vez que empieza la danza, con la figura de 8 y la posición les está diciendo la dirección en que está la comida y la distancia. Pero todo esto es simbolismo, pero es simbolismo determinado por los genes nada más. Autoconciencia, también quiero decir algo sobre ello, porque tenemos conciencia nosotros de que existimos como individuos y tenemos conciencia de que vivimos y que vamos a morir. Tenemos conciencia de la muerte también. Somos los únicos animales que tenemos autoconciencia. De nuevo, eso parece extraño al principio cuando a uno se lo dicen. ¿Por qué pienso yo que ni el chimpancé, ni el gorila, ni el perro, ni el elefante tienen conciencia de que existen como individuos? Porque si uno tiene autoconsciencia, si uno sabe que existe como individuo, sabe que va a morir. Tiene conciencia de la muerte. Y si uno sabe que va a morir, trata con respeto a los otros individuos de la misma especie. Porque él se va a morir, quiere que cuando él se muera le traten con respeto y por lo tanto se introducen los enterramientos ceremoniales, ritualísticos, como hacemos los humanos y solo los humanos. Ningún animal practica un enterramiento ritual de los otros individuos de la especie. La tecnología, ética y religión, de lo cual voy a hablar el resto del tiempo que me queda, arte, literatura y ciencia, yo creo que no hay mucho que decir sobre estas cosas. No hay mucho que decir porque eso es todo obvio. Hay un argumento todavía en nuestros días, pero sobre todo en tiempos de Darwin, principalmente entre filósofos y científicos. Con el descubrimiento de la teoría de la evolución, y que evolucionamos a partir de animales que no eran humanos, los científicos dicen que la moralidad es un atributo humano que es el resultado de la evolución biológica. Es porque tenemos los atributos que tenemos, de los que yo les estaba hablando, por la que somos seres morales. Los filósofos, ya entonces y todavía ahora, frecuentemente dicen no, la moralidad no es un resultado de la evolución biológica, es un resultado de la evolución, si uno quiere llamarla cultural. La moralidad
es un aspecto de la cultura humana, no es una función biológica. Lo que les estoy diciendo, y he escrito muchas veces, es que están hablando de cosas distintas. Los biólogos están hablando principalmente de la capacidad, la inclinación, la disposición a juzgar unas acciones como buenas y otras como malas, en el sentido moral. Unas cosas son deseables, otras no, ya digo, en el sentido moral. Los filósofos, y estoy generalizando demasiado, pero es para hacer énfasis, los filósofos están hablando de las normas de moralidad. Y entonces ellos dicen, las normas de moralidad cambian con el tiempo, cambian de una cultura a otra, por lo tanto no pueden estar determinadas por la biología. Pero llevan razón las normas de moralidad. Pero cuando hablamos, ya digo, de la ética, se puede hablar de uno o del otro componente. Primero, esta comparación para clarificar un poco la distinción que estaba haciendo. El hacer juicios morales, la capacidad de juzgar unas acciones como buenas o malas, es como la capacidad de tener lenguaje. Los códigos morales es como el lenguaje que se habla. Y en el caso del lenguaje es bastante claro que la capacidad de lenguaje nos viene de nuestra evolución biológica, pero los lenguajes que hablamos no. Los lenguajes que hablamos son producto de la evolución cultural. ¿Cómo evolucionó la capacidad de emitir juicios morales? Debido a 3 atributos que menciono aquí, 3 características que son condiciones necesarias para que haya comportamiento moral. Primero, la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias. Apretar el gatillo no es una acción moral. Apretar el gatillo se convierte en una acción moral si yo sé que al apretar el gatillo se va a disparar la bala que va a matar a mi enemigo. El apretar el gatillo se hace una acción moral como consecuencia de las consecuencias que tiene, que requiere que yo sea capaz de anticipar el futuro. Esto ya les hablaba de ello hace un momento. La capacidad de hacer juicios de valor. Esto tiene que ver con la segunda de las propiedades que yo les mencionaba, la habilidad, las propiedades intelectuales, de categorizar, de ver actos individuales o objetos individuales como miembros de categorías generales, porque esto nos hace posible formular juicios sobre categorías de objetos o de comportamientos. Juicios de valor no son solo morales, hay juicios de valor gastronómicos, nos gustan más las peras que las manzanas, o al revés, y económicos y de muchos otros tipos estéticos, muchos juicios de valor. Estamos hablando claramente de la capacidad de hacer juicios de valor que nos viene de la habilidad de categorizar, de formar categorías, y claro, estoy refiriéndome a valores morales. Y finalmente, el libre albedrío. Si yo no tuviera la posibilidad de no apretar el gatillo, el apretar el gatillo no sería una acción moral. Para que una acción sea moral, tenemos que tener la posibilidad de hacerlo o no hacerlo, de comportarnos de una manera o de otra. El libre albedrío es una cuestión que es filosóficamente muy compleja y no podemos entrar aquí en detalle, pero todos tenemos conciencia de que tenemos libre albedrío. Al menos estamos convencidos de ellos. Yo estoy dando esta conferencia, podría ahora dejar el micrófono y marcharme, y ustedes se podrían poner de pie y marcharse también, o hacer otra cosa. Sabemos que tenemos esa capacidad. Y ya digo, si no hubiera la capacidad de libre albedrío, de libertad, no podría haber moralidad, porque no podría haber responsabilidad moral sin libertad. ¿De dónde nos viene de nuevo la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias? Ya se lo he explicado cuando hablando de el aumento del cerebro. Eso tiene que ver con el uso y la construcción del
herramientas, de utensilios que llevaron a aumentar la capacidad del cerebro y que nos ha dado la posibilidad de anticipar el futuro y de considerar realidades que no están presentes y, por lo tanto, las consecuencias de nuestras propias acciones. ¿Qué decir con respecto a los códigos morales? O sea, lo que les he estado diciendo por los últimos minutos es que hacemos juicios morales por estas tres propiedades que les acabo de describir brevemente. ¿Qué decir de los códigos morales? Que esos no nos vienen de nuestras características biológicas. Dependen de ellas porque, como todas las acciones culturales, todas las actividades culturales e intelectuales de los humanos, pero no están determinadas por nuestra biología. De nuevo, para aclarar la diferencia entre estas dos consideraciones, lo comparo con el lenguaje. El lenguaje, la capacidad de lenguaje es diferente de los lenguajes que se hablan, se explica de manera diferente y, como en el caso del lenguaje, la capacidad de hacer juicios morales nos viene de la biología, la capacidad de hacer los juicios morales con arreglo a los cuales, las normas morales con arreglo a las cuales juzgamos nuestras acciones, no nos vienen de nuestra biología. Y no nos vienen porque tienen todos los atributos de evolución cultural. Está hablando de evolución biológica, hay evolución cultural que funciona con arreglo a las mismas reglas, por así decirlo, que la evolución biológica. Necesita que haya variación para que se puedan seleccionar unas cosas en vez de otras. Necesita que haya herencia para que se puedan transmitir las variaciones que uno adquiere o que uno ha heredado. Y necesita que haya selección natural, que unos atributos se multipliquen más eficientemente que otros. En el caso de la evolución biológica son los genes. Con respecto a la variación, no cabe duda de que los valores éticos de distintos individuos y mucho más de distintos grupos, de distintas naciones, varían muchísimo. Estoy seguro que aún un grupo culturalmente tan homogéneo como los que estamos aquí, si empezáramos a considerar en detalle ciertos valores morales, seguramente no estaríamos todos de acuerdo. Probable que algunos de ustedes piensen que el aborto en ciertas circunstancias, por ejemplo, para salvar la vida de la madre o porque el niño está recién empezando a desarrollarse como un embrión, sabemos que va a ser tremendamente defectivo, que lo moralmente correcto hacer es salvar la vida de la madre y matar al niño o al embrión. Y estoy seguro que hay muchos otros de ustedes que no pensarían así. En cualquier caso, tenemos esta variación. Cuando vamos ya a otras religiones, a otras naciones, las variaciones son enormes. Ahora vemos en las noticias que hay estos, me parece que se dicen yihadistas también, o algo así en castellano, que matan a una persona simplemente porque no es musulmán y creen que eso está perfectamente justificado. ¿Qué nos horroriza pensarlo? Aunque los humanos cristianos europeos del siglo XII, XIII y finales del XI hacíamos lo mismo con respecto a los musulmanes en las cruzadas. Iban a la Tierra Santa, primero para liberar Jerusalén, que estaba ocupado por bastante tiempo por los musulmanes, y hacíamos matanzas tremendas, hacían. Lo que quiero decir es que los valores morales cambian de un grupo a otro y naturalmente cambian también a través del tiempo, la variación histórica. Por cierto, que hoy en La Vanguardia, me parece que era, he leído que hay una mujer que de hecho tiene nacionalidad doble, es pakistaní y es inglesa, y sin embargo la han puesto en la cárcel porque es musulmana y se fue a ver un partido de balón volea, que al parecer eso no es prohibido, yo no lo sabía, no está permitido a las mujeres allí, y al parecer en muchos países musulmanes. Claro, nosotros nos extraña esto muchísimo. El caso es, desde mi punto de vista en este momento, es que hay gran variación de un momento a otro, como la hay de un sitio a otro. Tenemos variación y tenemos
herencia cultural, o sea, la herencia biológica transmitimos los genes, en la herencia cultural transmitimos ideas, maneras de comportamiento, estructuras sociales y demás. La transmisión, en vez de ser por generación biológica, es por enseñanza, imitación y asimilación. Aprendemos de todo el contexto de los humanos que nos rodea. No solo recibimos herencia cultural de nuestros padres, recibimos herencia biológica solo de nuestros padres. Y solo podemos transmitir lo que hemos recibido de nuestros padres, que es lo que indico aquí diciendo que la herencia cultural es lamarckiana. Lo que aprendemos lo podemos transmitir. Si yo voy al gimnasio frecuentemente y desarrollo grandes músculos, eso no quiere decir que mis hijos van a nacer con mayores músculos. La herencia lamarckiana es un predecesor de Darwin, de medio siglo antes, que pensaba que estos caracteres adquiridos se podían transmitir, lo que la genética a partir de Mendel y la genética moderna nos enseñan que no, solo se transmite lo que se hereda, además de alguna mutación ocasional, que son sucesos muy raros. A nivel cultural podemos transmitir todo lo que aprendemos o todo lo que inventemos o todo lo que descubrimos, que es, de nuevo, transmisión horizontal además de vertical. Los podemos transmitir a miembros de la misma generación, generaciones anteriores y posteriores. No cabe duda de que la cultura, los valores, se pueden transmitir. Y luego hay transmisión diferencial, es lo que en biología llamamos selección natural. Y he puesto aquí dos ejemplos porque son muy simples y muy obvios. Uno es creencias, la selección natural, la transmisión diferencial de la fe en el monoteísmo. El monoteísmo de Moisés, de la Biblia, no es el mismo monoteísmo que tenemos nosotros. Moisés, como los israelíes de entonces, creían que sí que había un Dios que era el Dios de ellos, el Dios de su tribu. Y por eso el mandamiento no dar culto a los dioses de otras tribus. Hacia el año 600 a.C., durante la captividad de los judíos en Babilonia, de los israelitas, es el periodo de los grandes profetas, y los grandes profetas transforman esta noción de ser un Dios de la tribu a ser un Dios universal. La idea ahora que tenemos del Dios creador, que es Dios de todo el universo. Es un cambio completo, pero que ocurre en unos cientos, a lo sumo unos miles de individuos, los israelitas en captividad, que no eran tantos, miles probablemente, pero no más. Llega Jesucristo y el cristianismo, y tenemos los cristianos primeros que tratan de propagar el cristianismo y con ello también el monoteísmo, pero son perseguidos, son martirizados, hasta el año 325, en que el emperador Constantino dice que el Imperio Romano va a ser cristiano. Y de momento, del día a la noche, por así decirlo, millones de individuos se hacen monoteístas. Entonces, selección cultural en un ejemplo extremo, y podría elaborar lo mismo con respecto a los 10 mandamientos, que empiezan de nuevo con un grupo, los israelitas, que en el desierto, con Moisés, cuando Dios le revela a Moisés los 10 mandamientos, a veces en la Biblia da la impresión de que eran muy numerosos, probablemente eran solo unos cientos, muy pequeño, un número pequeño de individuos emigrando a través de Egipto. En cualquier caso, como el monoteísmo, ahora lo aceptamos las 3 religiones y otros también, pero principalmente judaísmo, islam y cristianismo, lo mismo con los 10 mandamientos, de nuevo, selección cultural. Hay en los valores éticos, hay también factores que hay que tener en cuenta. Primero, la autoridad civil. Con respecto a las normas de moralidad, nos dicen, por poner un ejemplo trivial, no en práctica no es nada trivial, que cuando uno llega y hay una luz roja hay que parar el coche.
Estos son mandamientos que nos vienen de la autoridad. Pero hay muchos otros que afectan aspectos del comportamiento más, digamos, más relacionado con la ética. Luego la autoridad divina, más parte de los mandamientos, de los preceptos morales para gente de fe, para las personas de fe, vienen de la religión, de la fe religiosa. ¿Qué pasa con la evolución cultural? Que estoy diciendo es la que está determinando los valores morales, la ética, los valores éticos. ¿Qué es la evolución cultural de manera general y no solo con respecto a la ética? Es mucho más rápida que la evolución biológica. Si una mutación ocurre en un individuo humano, una mutación biológica, y si es favorable, pensemos en los humanos o en cualquier otra especie, tarda miles de generaciones en extenderse a toda la especie. Por muy favorable que sea, solo la puede transmitir a sus hijos y a los nietos y va aumentando en frecuencia. Las mutaciones morales, los cambios morales que son los descubrimientos y las invenciones, los podemos transmitir a toda la humanidad en menos de una generación.